En el año de 1968, el señor Gustavo Díaz Ordaz, quien ocupaba la presidencia tras varios problemas económicos, se enfrentaba a uno nuevo. Sin embargo, este era de carácter social. Quienes representaban esto eran los estudiantes de la UNAM, quienes exigían la derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, la desaparición del Cuerpo Granaderos, destitución de los jefes políticos Luis Cueto y Raúl Mediolea, indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. Tras varias protestas de estudiantes hacia el gobierno, Gustavo Díaz Ordaz empezó a mandar a vigilar con tanques y militares a las salidas de las universidades, para vigilar que ningún grupo de estudiantes se estuviera reuniendo para iniciar una nueva protesta. Después de varias situaciones así, llegó el día del 2 de octubre de 1968, donde se desataría la matanza en Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas. El 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México, ocurrió una terrible matanza en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, donde más de 300 personas fueron acribilladas. Esta fue la culminación de varios delitos que podrían considerarse de lesa humanidad, los cuales fueron perpetrados por el gobierno de México en contra del movimiento social estudiantil. El año de 1968 se caracterizó por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales, así como por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que participaron en los hechos. La masacre del 2 de octubre fue cometida por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia en contra de una manifestación pacífica. Inicialmente, la presencia de este batallón en el lugar de los hechos fue negada por el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, 1964-1970, quien encubría a ese grupo con el argumento de que su función era custodiar las instalaciones para los Juegos Olímpicos. Los miembros del batallón Olimpia, para no ser detectados, vistieron de civiles y portaron un guante o pañuelo blanco en la mano izquierda para identificarse. Su objetivo era infiltrarse en la manifestación y llegar al edificio Chihuahua, lugar donde se encontraban los oradores de movimiento y varios periodistas. Cuando un helicóptero comenzó a sobrevolar la plaza, desde él dispararon bengalas, señal para que los francotiradores del batallón Olimpia comenzaran a abrir fuego sobre los estudiantes, madres, hijos, profesores, obreros, entre otros. En medio del caos, la población civil reunida recorrió a la Plaza de las Tres Culturas y las inmediaciones del edificio Chihuahua para protegerse. Algunos manifestantes lograron escapar del tiroteo y se refugiaron en los departamentos de los edificios cercanos. Pero esto no los salvó del ejército. Sin ninguna orden judicial, los soldados irrumpieron en cada uno de los departamentos para capturar a los jóvenes que se habían ocultado en ellos. 10 días después de esa catástrofe en México, vinieron los Juegos Olímpicos, que fue el día del 12 de octubre de 1968. Aunque México vivió una crisis social, en 1968 ser sede de los Juegos de la 19 Olimpiada estableció un antes y un después en la historia del país, y el ámbito cultural se benefició en gran medida. Este evento fue un parteaguas, ya que los atletas mexicanos ganaron 9 medallas. Nuestra nación obtuvo un lugar sociocultural en el mundo, se impulsó el rubro económico, se enseñaron y construyeron instalaciones deportivas. Las 2 semanas que duraron el evento, las competencias se rompieron diversos récords olímpicos, como el ciclismo o el atletismo, y grandes saltos, como el récord con más impactos entre los aficionados fue la longitud de 8.5 metros. Los Juegos Olímpicos representaban un momento especial para el deporte a nivel internacional. Era la llegada de la modernidad al primer mundo. El desarrollo de México estaba estable y crecía económicamente. Generó en los mexicanos emoción y felicidad al presenciar a los mejores atletas compitiendo en las disciplinas más reconocidas. Se temía por la celebración de estas Olimpiadas debido a que días antes ocurrió la masacre de Tlatelolco, donde cientos de estudiantes fueron asesinados en la Plaza de las Tres Culturas. Los jóvenes y el país se sentían muy desconcertados ante esta situación. Pero sin embargo, los Juegos Olímpicos de 1968 transcurrieron no solo como la instalación de récords deportivos, que fue algo bueno para el país y un gran avance, sino que además de que se presentaron otro tipo de situaciones memorables, como movimientos para la gente de color, por ejemplo, las manos alzadas con guantes negros por parte de atletas norteamericanos, o así como el movimiento antirracial.
Como punto importante en México en estos años, nos saltamos unos años adelante para irnos a 1971, donde ocurriría el movimiento musical que desataría la represión al rock en México. Tras el ascenso al poder de la presidencia a Luis Echeverría en 1970, la juventud se encontró en catálisis. El movimiento contra la cultura se desplegó por todo el país. La represión llegó de nuevo tras sucesos parecidos a los del 68. En este punto social llega el hito musical, cambiaría lo conocido hasta ese momento. En este año, el rock mexicano estaba siendo muy popular, y viendo este festival se estaba viviendo el primer movimiento denominado como la onda chicana. Este era un género de rock algo apegado al estadounidense. Debido a la popularidad, surgieron muchas bandas por todo el país, las cuales utilizaban o intentaban utilizar cualquier lugar para expresar su arte musical. El 11 y 12 de septiembre de 1971 habría una carrera en la cual decidieron que 1 o 5 grupos tocaran para abrir comienzo a la carrera. Empezaría el sábado en la noche y terminaría el domingo en la mañana para abrir la carrera. Empezaron con pláticas de ecologistas para después anunciar las bandas para tocar en la noche. Tras ver que llegaron y se anunciaron más de 10 bandas, la carrera quedó suspendida. El rock en esa época era tan popular que al concierto llegaron más de 150,000 personas. Los jóvenes que llegaron a ver el concierto se transportaban a pie, pedían aventones, se transportaban sobre los techos de los vehículos. En el concierto todo lo políticamente correcto cesó aquel día, ya que fue el momento de la juventud para hablar y todas las palabras reprimidas fueron dichas ese día. Fue un canto libre sin restricciones. No hubo violencia, solo jóvenes divirtiéndose y expresándose libremente. El 11 de septiembre a las 10 de la noche empezaron a desfilar las bandas. Hubo abusos de droga, jóvenes bañándose al aire libre en los ríos cerca del escenario y jóvenes efectuando el amor libremente. México, ante tantas represiones, nunca habían tenido un evento con esa magnitud de popularidad. Un helicóptero de periodistas estaba dando vueltas por el concierto para reportar lo que sucedía, mientras Jacobo Zabludovsky estaba transmitiendo en la radio el concierto y lo sucedido. En las noticias y la radio había mucha moral y censura absoluta, y tras escuchar que decían palabras inapropiadas, de la nada cortaron la transmisión y se dejó de transmitir el concierto en la radio. Se rumoraba que el jefe de gobernación se encontraba entre el público, y tras ver que una sola persona movía más de 150,000 gentes cantando una parte donde decía "tenemos el poder", decidieron satanizar el rock, ya que se dieron cuenta que la música y el rock en esa época impulsaba a los jóvenes a liberarse libremente. La represión llegó después del festival. Se realizó una campaña en los medios de comunicación para desprestigiar el evento. El rock se denostó gravemente durante el resto del sexenio por parte de los medios de comunicación, ya que de las órdenes era el presidente y los demás políticos. Se desprestigiaron a los músicos relacionados con el rock. Avándaro fue un hito que estremeció y puso a reflexionar a los jóvenes sobre las acciones del gobierno o todo el orden social. Fue un evento que empezaría un cambio. Luis Echeverría mandó a vetar las organizaciones masivas de la juventud. Las canciones y bandas que tocaron en Avándaro fueron prohibidas de la radio. Después del concierto, en los periódicos inventaron que el rock era de lo peor para los jóvenes y su educación. La prensa estaba vendida al gobierno, así que en la mayoría de revistas y periódicos se satanizó, se prohibió el rock y lo hacía ver mal. Hasta aquí damos concluido nuestro trabajo en nuestro documental. Nuestro trabajo fue hecho por Eduardo Aguilar Gómez, Franklin Alberto Chávez del Carpio, Jonathan Antonio de León Estrada, Gael Hernández Díaz, Alan Luis Escobar y Mario Eli Toledo Paz. Les agradecemos por prestar atención.